oportunidad de alabar a nuestro Dios. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Podemos decir buenos días, Papito Dios. Buenos días a mis amables oyentes, televidentes en Bogotá, Colombia. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí está haciendo frío, lloviendo, está haciendo un día lluvioso aquí en Bogotá, Colombia. Se revolvió el tiempo, ¿cierto? Pastora, buenos días, Pastora Jenny, buenos días. Buenos días, hermana, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está su familia? ¿Todo bien? Sí, gracias al Señor. Hemos pasado por momentos un poco difíciles porque llegó el tiempo de la prueba. Sí se sabe que nosotros seremos probados, ¿no, Pastora? Sí, hasta el último momento. Nosotros vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados. Así dice la palabra, que seremos probados. Y pues de eso se trata, de que uno pueda hacer la prueba. Eh, ¿Quién no puede, quién no es probado? Dígame si no. Eh, Pastora Socorro, muy buenos días. Mi Pastora Socorro ha estado así como enferma, ¿cierto? Buenas, pastora, todo. Estoy en unos procesos por acá y entonces no he podido unirme. Después les comento. Ah, sí, claro. Claro que sí. Gracias a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia. Lo que yo le estaba diciendo a mi amada, nosotros todos hemos pasado por procesos. Estos procesos nos ayudan a crecer, al crecimiento espiritual. Aunque uno dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Yo he pasado por procesos en estos últimos meses que yo decía, pero ¿por qué? Recibí a una mujer en mi casa, brujería, hechicería y todo está close. Después hemos tenido otros procesos y ahorita estuvo la muerte de una mujer muy querida que era consuegra, de madrina de mi hija también. Y en este fin de semana tuvimos el tiempo donde mi nieto fue operado. Pero son procesos que, gloria al Señor, con su misericordia hemos pasado. Ayer estábamos haciendo un estudio sobre la guerra espiritual y me asombré de cómo se levantó el demonio a través de una vecina que tenemos nosotros. Gritaba, quedaron grabados los gritos tan espantosos de ella, de una pataleta que le dio. Pero nunca había hecho una cosa así, pero lo hizo ayer, en el final de la guerra espiritual. ¿Y qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es tiempos que debemos pasar nosotros con Dios, en santidad, en pureza. Por ejemplo, hacer un mal comentario. Yo ahorita, por ejemplo, hice un mal comentario. A uno realmente se le puede salir un mal comentario. Por eso vamos a ponernos otra vez a cuenta a Dios y decirle, Señor, tennos esta lengua. ¿Por qué tenemos que decir eso? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Cierto? Así, ¿a quién no le ha pasado eso? Dice, acabo de orar, acabo No, la de... mayoría, pastora. Sí, acabo de orar. Y siempre el enemigo ataca por algún lado. Entonces, ¿qué es lo que siempre que nos sentamos a la guerra espiritual, por lo que haya sido, por una palabra que hemos hecho, por un mal pensamiento que hemos tal vez tenido, tenemos que pedir perdón a Dios? Amén. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios, pastora, dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que Exacto. todo lo llevamos, examinemos a la luz de la palabra de Dios. Sí, yo me Que examino a sea la luz de la palabra de Dios y yo dije,
Bueno, ¿y por qué dije eso? Porque abrí mi boca. No tenía que haberme abierto mi boca. Entonces vamos allí, todos los que van a estar escuchando, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a estar diciéndole, Señor, toma el control de toda nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentidos. Vamos a decir, Señor Jesucristo, en esta hora, hoy me encomiendo a ti, Señor. Hoy me encomiendo en tu presencia, Señor. Hoy me pongo, Señor, en tus manos. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este momento de pensamiento. He pensado, Señor, he hablado, he murmurado, he sido ligera de palabras, Señor, perdóname. Pongo todos estos derechos legales delante de tu altar y te pido, por favor, Señor, que me ayudes. Padre, hoy te pido, Señor, por favor, que escriban mi nombre en el libro de la vida, Señor, y nunca lo borres de ahí, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Y todo esto, Señor, es para la gloria y honra tuya, Señor. Ponemos la sangre poderosa de Cristo en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentidos. Y te pedimos, Señor, que limpies nuestra alma, Señor. Que todo ataque del enemigo que ha venido contra nuestros ojos, nuestros oídos, en nuestro corazón, porque muchos estarán sufriendo de un ataque al corazón en este instante y sienten un dolor profundo en su corazón. Pues vamos allí al que tiene esa carga de que dice que me duele el corazón, me va a dar un infarto. Vamos a poner la mano porque he tenido carga por eso y el Señor me dijo que iba a poner cosas que de pronto yo ni siquiera me imaginaba, ¿cierto? Entonces vamos por esas cosas. Hay alguien en este momento que tenga un dolor en esa parte de aquí, de atrás hacia adelante, es como el corazón, acá debajo, y vamos a poner la mano ahí y vamos a decir, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esa persona que está enferma del corazón, de los pulmones, de la garganta, ahora en el nombre de Jesucristo, declaro sanidad, Señor, en ese corazón. Pongo la sangre poderosa de Cristo sobre el corazón, Señor, sobre las arterias, sobre toda esta vena, toda la parte izquierda. En el nombre de Jesucristo, la blindo con la poderosísima sangre de Cristo. Esa sordera que está en el oído izquierdo, hoy se destapa el oído izquierdo, se destapan los oídos. Todo espíritu sordo sale en el nombre de Jesucristo. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Hoy mandamos esa palabra de sanidad. Se sana porque Jesucristo pagó en la cruz por ti. Porque la enfermedad no tiene ningún derecho legal sobre tu cuerpo. Porque Jesucristo dio la vida por ti, por esa presencia que nosotros estamos llevando en este tiempo. En este tiempo Jesús es nuestro Salvador. Jesús es la droga más importante que nosotros tenemos. Es nuestra droga, es ese bálsamo que limpia nuestro cuerpo. Hoy limpiamos, Señor, las vías respiratorias. Todo el que está sufriendo de amigdalitis, gastritis, todo lo terminado en itis, ahora, en el nombre de Jesucristo, se sano por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo se endereza todas las columnas que en este momento estén cansadas, que tengan un cansancio, que están que no pueden. Todo lo que hay en el manguito rotador, en el brazo derecho ahora, por el poder de la palabra, por el poder de su Santo Espíritu ahora, coloquen su mano sobre ese manguito rotador. Ahora suban la mano y bájenla. Súbanla, bájenla. Súbanla a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Son sanos de ese manguito rotador. Porque para el que cree, todo le es posible. Bueno, gracias al Señor porque Él es el que hace. Nosotros simplemente decretamos y colocamos la palabra por obra y el Señor obra. Allí donde tú estás, vamos a ver que Dios dijo,
las mayores cosas harán ustedes. Dice que para el que cree, todo le es posible. El Señor está anunciando, queridos hermanos, el Señor está anunciando la venida del Señor Jesucristo por una segunda vez, pero también nos está recordando que vino a redimirnos de qué? Del pecado. ¿Y el pecado que trae? Demonios. Esos demonios, ay, pero eso no existe. Claro que eso no existe. Claro que sí existe. Claro que sí. Lo que estábamos hablando ayer y toda esta semana que estuvimos enseñando sobre guerra espiritual, sí nos está enseñando que el demonio sí existe, los brujos existen, los chamanes existen, la bruja blanca, la bruja negra, la bruja, el vampiro y todas esas cosas existen. La vampira, la bruja que vuela, como por ejemplo yo nunca había sabido, mis queridas pastoras, jamás había sabido, y lo supe en estos días, que para que una bruja se desdoblara y volara, tenía que ir a un vientre y consagrar a ese niño que acaba de salir para que ella pudiera volar. Se lo tenía que comprar a la mamá. Eso yo no sé cómo será esa compra o eso. Por eso en muchos hospitales hay brujas que se llegan a coger los niños. Y esos niños los consagran al diablo casi desde el vientre o cuando nacen. ¿Para qué? Para que esa bruja pueda volar. Entonces, todo eso viene ya, eso es mejor dicho, viejísimo, antiquísimo. ¿Y dónde se practicaba esa brujería? Por favor, vamos a leer. Vamos a echar un repasito porque nos vamos a ir a estudiar otra vez otro armado que comenzamos hoy, pero lo vamos a seguir. Sofonías. Allí abran sus libros en Sofonías y acuérdense que nosotros estuvimos estudiando la palabra en Abdías, ¿cierto? Estuvimos estudiando Abdías, estuvimos estudiando Amós. Y Amós anunció que venía un de repente de Dios, pero para solo los de su pueblo, los que iban a ser redimidos. Entonces Dios los iba a redimir, pero muchos se iba a destruir, se estaba levantando a Nabucodonosor. Y Amós dice que en ese tiempo el mismo pueblo de Israel había mandado a hacer 2 templos. Y en esos templos se adoraban a Astarot, a Anat, que era un león, y a Baal. Baal era un toro, ¿cómo le parece? Y como este toro era del clima, pues ahí, o sea, esto fue 530, van a ver, yo le cuento. Amós, esto fue, a ver, vemos por acá. Bueno, vamos a ir al profeta Amós. Y nos vamos a Amós y vamos a echar un repasito, pero después nos vamos detrás de Ageo. Detrás de Ageo queda exactamente Sofonías. Sofonías me lo dio el Señor exactamente en el paseo. Le dije, Señor, yo estaba en ese momento enseñando sobre Abdías y yo le dije, Señor, bueno, vamos a darle un poquito. Entonces empezamos a estudiar todo lo de guerra espiritual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo, la verdad, yo nunca me había centrado en eso. Pero ahorita volvemos en sí. Volvemos en sí y volvemos a decir, Dios tiene el control. Dios está llamando a su pueblo a que otra vez, a esa, dice, a mi manada pequeña. Los estoy llamando a que vengan aquí. Vengan conmigo que yo los voy a guardar. Viene algo sobre la tierra terrible, pero si ustedes me creen, van a ser liberados, van a ser salvos, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿cierto? Entonces hemos estudiado al profeta Amós, hemos estudiado a Díaz, hemos estudiado a Ageo y ahora vamos a estudiar exactamente
Y vamos a estar repasando porque estos profetas nos han enseñado mucho, mis pastoras. Bueno, aquí dice que Sofonías, su justicia, dice, Sofonías tenía una posición de influencia. Dios escoge personas con influencia. Yo la única influencia que tengo es la televisión. Tengo a Dios en mi corazón y todo el mundo. Dios ha puesto una gracia y un favor impresionante porque Dios ha puesto gracia y favor. Esa gracia y ese favor yo se lo debo a Dios. Y es que cuando yo me siento acá, yo digo, Señor, tu palabra me dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Por eso en esta hora, Padre poderoso, Señor, bendecimos esta palabra, bendecimos lo que se va a discutir hoy, Señor. Y sabemos, Señor, que todo tiene un propósito, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos. Hoy le doy gracias, Señor, por la pastora Jenny Ríos y por la pastora Socorro Pinilla, Señor. Padre de la gloria, tú eres un Dios poderoso, son mujeres que se meten contigo, Señor. Son mujeres aguerridas, Señor Dios mío. Hoy te pido, Señor Jesucristo, porque no es fácil estar aquí enfrente de la batalla, porque la batalla es lo que nosotros necesitamos vivir en este momento, agarrados de la mano de Dios. Y tu palabra me dice, Señor, que los que habitan bajo la sombra del Altísimo moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Solo tú me librarás de la red del pajarero, de la peste destructora. Con tus alas me cubrirás. No temeremos terror nocturno, ni flecha lanzada en el día, ni plagas que llegan por la oscuridad, en las que atentan a pleno sol. Dice así, me acabo de encontrar aquí algo que dice en 2 Corintios 12, 19, pero Él me ha dicho que con mi gracia tienes más que suficiente para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Nosotros hemos sido débiles, Bueno, pastora, Sí. ¿me escucha? Adelante, pastora Socorro. Yo quiero hacer mi intervención. Estamos en el libro de Sofonías, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, acá dice que, investigando el libro, empieza que el capítulo 1 de la ira de Jehová, y el capítulo 2 juicio contra las naciones vecinas. Así es. El 3, el capítulo 3 dice el pecado de Jerusalén y su redención. Así Ya es. este capítulo tiene este libro, tiene 3 capítulos. Entonces, en estos 3 capítulos de Sofonías nos explica el juicio eminente de Dios sobre Judá y otras naciones debido a la desobediencia y la idolatría. Siempre estos libros nos están mostrando lo que fue Ageo, ¿cierto? Sofonías y Abdías, ¿verdad? Sí. Es la ira, lo que es las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces aquí hay un evento que se asemeja y dice el día de Jehová, dice palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Sucusis. Entonces acá habla de ese día de Jehová. Su mensaje central es el juicio severo, pero también de esperanza, llamando al arrepentimiento para evitar el castigo, así como dice la palabra que dijo que ama, el padre que ama al hijo lo castiga o lo llama. Y de qué manera le ofrece la salvación a través de esa fe de volver a Dios. Y este libro también nos está anticipando la restauración futura y la bendición para un remanente fiel para todas las naciones. Entonces está juicio divino, el llamamiento al arrepentimiento, pero también nos habla de la idolatría, lo que se está hablando de la corrupción, que la condena enérgicamente la idolatría, como adoración, como se está diciendo, a Baal, los astros y la mezcla de prácticas paganas con la fe en Dios, lo que provocó la ira divina de Dios.
O sea, ¿qué pasa? Que a veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero a veces es superficial y no queremos ahondar para no mezclar la fe de Dios con prácticas paganas. Vamos a hablar ahorita este mes, el día de Halloween. ¿Cuántos tendrán realmente conocimiento de esa fiesta? ¿A quién está dedicada y en honor a quién? Porque muchos la disfrazan, que no vamos a disfrazar al niño de Batman, no qué sé yo, pero lo disfrazan de angelito, que porque el angelito es blanco y cosas así. Igual uno se está mezclando con esa fiesta que sabemos que es un día dedicado a la brujería, a todo lo que es santerismo, todo lo que tiene que ver con las tinieblas, el 31 de octubre. Y por eso hay que estar orando y que Dios quiera que usted como oyente tenga un conocimiento pleno realmente de lo que es esa fiesta. Personalmente sé que estos días de octubre es un día que se está festejando, que es de comercio, que es de ventas, pero todo es ligado a las tinieblas. Entonces yo personalmente doy un testimonio. Cuando yo estaba chica, tenía como 12 años, mi mamá y mi papá nunca nos enseñaron esa práctica, no teníamos a Cristo, pero como nosotros vivíamos en el campo, allá era muy poco esas prácticas. Cuando llegamos a Bogotá, yo veo que el 31 de diciembre están festejando, perdón, de octubre, están festejando el día de Halloween. Y entonces a mí se me dio no me disfracé porque no era la costumbre, pero cogí una bolsa y me fui con un grupo de niños del barrio porque por nosotros decían, ay, nos van a dar dulces. O sea, los niños, la mentalidad es que me van a dar dulces y voy a tener dulces para comer una semana o no sé cuánto tiempo. Sí. Entonces yo me fui con esos niños a pedir dulces. Y estando en esa recorrida, alguien me dio un dulce. Pero como usted sabe que los que nos dan los dulces no los distinguimos, no sabemos quién nos da el dulce, casa por casa o tienda o negocio. Y ese dulce iba intoxicado. O sea que ese dulce iba directamente para que un niño muriera con ese dulce. Porque usted sabe que ese día ellos hacen la mayoría de muertes en honor a las tinieblas. O sea, son sacrificios humanos de sangre. Y yo me recuerdo que llego a la casa y se me da por comerme algunos dulces. Y me acuesto a dormir después de que me como esos dulces. Y eran como las 2 de la mañana. Y entonces mi cuerpo empezó a sufrir un shock que me temblaba todo el cuerpo de pies a cabeza a pies. Y yo me dice mi mamá que me veía que yo parecía como un pollo saltando, o sea, como brincando, pero sin los ojos abiertos. Ellos se preocuparon y vinieron a ayudarme y nada, yo no volví en sí. Entonces, en la cuadra había un vecino que era policía y a esa hora de la mañana por ahora hice un taxi para llevarme urgencia, Sí. porque algo me estaba pasando a mí. Me colocaron una ropa, un abrigo, una ruana, porque había mucho frío, hacía mucho frío a esa hora. Y el policía, que como era amigo, fue para un taxi y embarcó a mi mamá con mi persona y me ha llevado allá a urgencia. Cuando yo llegué a urgencia, yo apenas abrí los ojos y vi que me estaban llevando por allá hacia adentro. Yo decía, yo no podía ni hablar, yo apenas era así. Y entonces yo apenas vi que me entraron y yo escuchaba que decían que yo me había intoxicado.
con algo que yo había comido. Yo duré esa noche, toda la noche me pusieron suero, yo no sé qué me colocaron para desintoxicarme, la verdad no sé. Pero yo duré toda esa noche y al otro día, antes de llegar a urgencia, lo que yo puedo decir es que yo vomité y boté como un poquito de sangre en el vómito. Ya, Dios tuvo misericordia de mí, yo como que boté ese tóxico, que era lo que me estaba dañando el organismo. Pero llego allá y me colocaron todo lo que... Cuando yo al otro día ya me despierto, yo ya estaba como consciente, yo le preguntaba más qué me había pasado, me dijo que yo me había, por terca, porque ella me había dicho que no me fuera por allá, que eso era peligroso, porque era un bar. Entonces me dijo que me había comido un dulce intoxicado. Entonces yo doy gracias a Dios que ese día no fue el sacrificio para Satanás, porque Dios tenía un plan con mi vida. Pero muchas veces hay niños, personas que no logran escapar de ese día. Entonces eso quería compartir, que la mezcla de la idolatría de las creencias con la fe de Jesucristo verdadero no la podemos mezclar con otras creencias, porque Dios no ama eso, Dios no quiere eso, sino quiere una fe genuina en la persona de Jesucristo, una práctica genuina de su palabra, que ha sido dejada para nosotros salir de esas prácticas dañinas en la vida espiritual y física muchas veces de nuestra familia. Eso, pastor. Pues me parece muy interesante lo que usted nos acaba de comentar, pastora, porque realmente Dios está advirtiendo a su pueblo, que Él nos da la promesa, ¿cierto? Aquí dice, vamos a leer que en Sofonía nos está hablando de que Dios siempre tiene a una persona, ¿sí? Dios siempre tiene una persona, un gobernante que va a ayudarnos, pero va a haber el tiempo que va a haber el tiempo de la desolación, el tiempo de la tortura, por el pago del pecado, porque nosotros, todo lo que se ha sucedido, todo lo que ha sucedido en la tierra, todas estas fiestas paganas tienen un precio. O sea que están llevando a la tierra al desconocimiento de Dios y a maldición. Eso es que dice que la tierra será. Entonces voy a poner un poquito una enseñanza de Sofonías, ¿les parece bien? Vamos a Sí, poner. pero yo quería decirle algo de Sofonías, pastora, que Sofonías él es de la fecha del 635 al 635 antes de Cristo, y él habla mucho del día grande de Jehová. Sofonías es el tataranieto del piadoso rey Ezequías. Debido a su herencia real, Sofonías probablemente tenía acceso a la corte del rey Josías. Durante su reinado, él profetizó. Por eso él fue un profeta de esa época en ese reino. Y bueno, a mí, ¿sabes lo que más me llama la atención después de que él predica de la liberación de Dios, predica sobre muchas cosas, el gran día de Jehová como el que estamos viviendo ahora? Él predica, me gusta en el último versículo, el capítulo 3. Vamos a ver unos toquecitos, ¿sí? Vamos a ver unos toquecitos de Sofonías, porque me gusta muchísimo como lo enseña aquí, lo enseñan acá. Vamos a poner un toquecito a Sofonías para enseñar esto. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Fue cuando el rey Josías había intentado traer un cambio verdadero a la tierra al quitar los ídolos y restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero Israel ya había... ¿Se están oyendo? No. Vino una muerte trágica en el campo de batalla.
hasta ahí se ve, ya se ve, dice, décadas finales del reino del sur. Sí, esto es en el Reino del Sur. Mientras conducía a Jerusalén hacia una colisión con Babilonia. Y Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto. Durante años, él había estado advirtiendo a los líderes de Israel, y este breve libro es una colección de su poesía que resume su mensaje. Está diseñado para tener tres partes principales. La primera se enfoca en el día en que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte es acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén una vez más. Y luego, la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. La primera sección inicia con una impactante inversión de Génesis 1. El bueno y ordenado mundo de Dios descenderá de vuelta al desorden, oscuridad y caos, volviéndose inhabitable una vez más. Y conforme sigues leyendo, te das cuenta de que el desarrollo de Sofonías de todas estas poderosas imágenes poéticas es para describir cómo terminará el mundo de Jerusalén. Todas las instituciones de la ciudad para adorar a los ídolos de los cananeos serán destruidas. Todos los líderes que cometieron injusticia, todos los centros económicos donde se realizaron préstamos y endeudamientos corruptos, todo desaparecerá con los muros de la ciudad. Sofonías desarrolla estas imágenes casi apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Todo se refiere a un gran ejército que vendrá para acabar con Jerusalén. Ahora, es interesante que Sofonías nunca menciona de quién es el ejército que Dios usará para traer este juicio. Sabemos por los otros profetas, Miqueas o Habacuc, que es de Babilonia. Pero Sofonías nunca menciona eso. Y es porque quiere resaltar el papel de Dios en orquestar el auge y la caída de la ciudad. Y justo eso es lo que le da esperanza a Sofonías. No que Jerusalén como un todo pudiera escapar de su destino, pero en el poema final de la primera sección, él llama a cualquier persona en Jerusalén que quiera buscar al Señor. Y él dice que estos formarán el remanente fiel, las personas que podrían ser libradas si se arrepienten. En la segunda sección, Sofonías amplía su enfoque para incluir a las naciones que rodean a Judá, los filisteos o moabitas, los amonitas e incluso los asirios. Él los acusa a todos de corrupción, violencia y arrogancia, y él predice que todos ellos caerán también delante de Babilonia. Y lo impactante es que al final de esta sección, el pueblo al que se dirige es a los israelitas en Jerusalén. Es como si los líderes y profetas y sacerdotes de Israel fueran tan corruptos, violentos y tan separados de su Dios que él ya ni siquiera lo reconoce como su pueblo. Así que esta sección termina con la decisión final de Dios. Él dice que él reunirá a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y derramará su ardiente indignación. La justicia de Dios se convierte en este fuego consumidor que devora la maldad de la tierra. Notemos que ahí nombra a Babilonia. Así que la siguiente línea, que nos lleva a la parte final del libro, llega como una completa sorpresa. Descubrimos que este fuego consumidor de juicio divino no es para destruir a las personas. Más bien, su propósito es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así que la sección inicia cuando Dios dice que Él sanará y transformará a las naciones rebeldes en una familia unificada. Y que, después de haber sido purificados, ellos se volverán de su maldad e invocarán el nombre del Señor. Estas imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, remontándose a Génesis 12, de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén también. La conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de las naciones. La presencia de Dios está ahí, en la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y ellos son llamados a cantar y a regocijarse. Y luego, en esta sorprendente imagen, se nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes, y Él los celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. El poema final del libro termina con imágenes muy poderosas acerca de Dios reuniendo en su familia a los marginados, los pobres y los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Y así termina el libro. El breve libro de Sofonía. ¿Qué le pareció, pastora? Ay, muy, muy didáctico.
Muy lindo, ¿no? Impresionante. Muy Sí, lindo. eso es maravilloso. Pero es lo que está diciendo Dios para este tiempo. Nosotros, Dios nos está llamando. O sea, en ese tiempo estaba, imagínense si eso fue antes de la destrucción del primer templo. Él no solamente envió a Sofonías, sino también había enviado a Amós, ¿cierto? Sí. Y a Abdías y todos los profetas que Dios usó, pero en este tiempo Dios nos está hablando a nosotros, a ese remanente. Y lo vamos a estudiar así, pues ahí lo vimos, pero ahora lo vamos a leer acá, porque de eso se trata, de que nosotros confrontemos con la palabra de Dios. Dios, Amén. Pero Dios, ahí también, pastora, dice el comentario de los videos, que Dios está purificando a las naciones, ¿sí? Para reunir las familias, porque en cada nación va a haber un remanente sí, que va a salir. Y Dios pues, está permitiendo juicios. Veamos cómo está nuestra nación con tanta inundación, pastora. pues es la Que uno consecuencia de lo que mira, fue a hacer ahorita este señor, fue a consagrar a la nación al Baal. ¿Quién es Baal? Ese mismo que estaba hablando, ese mismo que estaba hablando, es el mismo. Acá, el mismo Baal que estaban hablando para el pueblo de Israel, es el mismo, está hablando lo mismo, solo que cambiaron los tiempos, pero es la misma cosa. Entonces Dios está diciendo y está anunciando un juicio para la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí para el clima? Estaban haciéndole un altar a Baal, que eso es lo que hacen los brujos, los hechiceros, los macumberos y toda clase de hombres. Y todos esos hombres que trabajan, indígenas, que han usado a la población indígena para hacer esas cosas, los han llevado a hacer eso. Y entonces adoración se llama adoración a otros dioses. Y lo mismo es un juicio que viene ahorita para la tierra. Ahorita lo que tenemos que advertir es que viene juicio para la tierra. Y si nosotros no estamos apercibidos como hijos de Dios, enseñando esta palabra, enseñándole a Dios, enseñándole que Dios nos está dando esta palabra para el pueblo, que tenemos que estar apercibidos, que lo que está diciendo en Sofonías y que lo que dijo en Ageo, que lo que dijo está anunciando la segunda venida del Señor y está anunciando el recogimiento de la iglesia. Hermana, o sea, este profeta Sofonías dice 23 veces el día grande del Señor, él lo anuncia. Está anunciando. Y Jesús en Mateo 41, 43, él dice, me permite un momentico leer esto aquí. En Mateo, dice en Mateo capítulo 13, versículo 41, 43, se me perdió un tico. Dice Mateo capítulo 13. Ya, un segundo. Bueno, voy a estar leyendo aquí un poquito ya sobre... está, mire, ya, hermana, ya la encontré. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Exacto. Y a los que hacen iniquidad. No crea que los hombres malos se van a quedar de los impíos. No. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que estamos llamando al arrepentimiento y nosotros mismos también. Sí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Exacto. Son tiempos de arrepentimiento. Exacto lo que está diciendo el Señor es arrepiéntete. Arrepiéntete tú que duermes, levántate de los muertos. Está diciendo el Señor. También, perdón, pastora, compartir. Antes que continuáramos para tener una visión bien de lo de Sofonías que vamos a leer, porque oímos de pronto esa palabra Baal, sí, pero hay que mirar qué era Baal. Que es una deidad pagana, cananea, en ese entonces sí. De los cananeos, no de Israel mismo, sino de otra nación cananea que representaba un Dios de la tormenta, la fertilidad y la lluvia. ¿Se acuerda, pastora, en lo que dice? El término Baal. Sí. Significa señor o dueño.
y se usaba ¿para qué? Para referir a varias deidades. Así es. Siendo el más prominente el dios de las tormentas cananeas. Y la Biblia, la Biblia lo presenta como el principal rival de Dios en Israel, o de Yahvé, como queramos llamar a nuestro Dios. Porque acordémonos cuando los profetas de Baal allá con Elías tendrían que demostrar quién era el verdadero Dios, y el que contestara con fuego, ese era Dios. Dios contestó con fuego, y entonces Dios condena su adoración, escribiendo enfrentamiento, describe aquí en Sofonías, en varios libros, enfrentamientos famosos, como los que hemos nombrado, Elías en el Monte Carmelo con los Baales. Y también este personaje se asoció con demonios, ese Dios, o sea, con Satanás, como lo llama la Biblia, Belcebú. Por eso que en el Nuevo Testamento también a Jesús, cuando hacía los milagros, le atribuían que él hacía esos milagros por el príncipe Belcebú en el Nuevo Testamento. Entonces, esa deidad cananea, ya vemos que es una deidad, un dios. Sí. Y hoy lo llaman con diferentes nombres. Hoy lo tienen hoy es el dios clima, hoy se llama el clima climático, el clima climático, el cambio climático, pero es una adoración a un dios. Ese en el monte Sinaí, cuando bajó Moisés del monte Sinaí, entonces había un becerro, era el mismo becerro que ellos comenzaron a adorar, ese era Baal. Entonces nosotros eso está en Amós 5:4, que esa es una forma de que nosotros podemos pedirle a Dios. Y aquí lo que pasa en esta palabra que Dios nos está dando hoy, es que nosotros tenemos lo que nos está hablando es en el profeta Ageo, es en Ageo nos dio la primera vez que viene a recoger su iglesia. Y ahora en Sofonías está también otra vez diciendo, cuidado, ya ven, yo estoy a la puerta y llamo. Pero aquí nosotros quedamos esta mañana en este versículo que lo vamos a comenzar a leer en Sofonías. Bueno, esta mañana quedamos en el versículo 5, porque lo leímos esta mañana. Vamos a estudiar el versículo 5 que dice así. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. ¿Qué están haciendo ahorita? Adorando las estrellas. Adorando. Y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Milcom es otro dios que se inventaron. La primera frase trata del pecado de la idolatría y se caracterizó la mayoría del mundo de antaño e incluso el mundo de lo que dice de hoy en día. Se creía que los cuerpos planetarios guiaban el destino, la fortuna y los acontecimientos. Hoy tenemos eso todavía porque dicen en los campos, ay no, es que es luna llena, no, es que es luna creciente, no, es que cuando es luna llena no se puede hacer tal cosa. No es que cuando es luna creciente se puede cortar el pelo. No es que cuando es luna menguante es para yo no sé qué más cosas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo adoración a los planetas. Guiaban el destino, fortuna, acontecimientos los siguientes en las azoteas de las casas de esta parte del mundo y fueron utilizados como lugares para erigir altares para el culto de las familias y a los cuerpos celestiales, donde quemaron incienso. Eso está en Jeremías 19:13, mi amada pastora Jenny, que está ahí atenta. Y mi amada pastora, Jeremías 13:19, y mi amada pastora, 19:13. sí, y mi amada pastora Socorro Pinilla nos lee
Segunda de Reyes 23:12. Adelante. Dice, Lamentaciones. dice que para el culto de las familias de los cuerpos celestiales, donde quemaron incienso. No solamente quemaban incienso, hacían muchas cosas que a Dios le desagradaban, porque el único que tenía que haber sido adorado era Él, era Jehová de los ejércitos, era el gran yo soy, el creador del cielo y de la tierra. Hermana, amén, amén. Dice aquí en Jeremías 13:19. No, 19:13. No, contrario. 19:13. Bueno, 19:13. Sí. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Exacto. Hermano, esto es una cosa tan grave que a la gente le parece que es un hobby para algunas mujeres que se creen de la alta sociedad, que se creen divinas, que se creen, y también a las mujeres de la... Así que ellas no sé, que se creen poca cosa también. Y ellas leen el horóscopo, se leen el tarot, y todo el que hace eso, oiga lo que le voy a decir, porque esto es verdad, los hijos les nacen incompletos, sin brazos, sin piernas, les falta órganos. Mira que, por ejemplo, en los japoneses, en India, hindúes, en India, hay los niños más fenómenos que se han dado en la naturaleza. sí. Porque Es la consecuencia. Miles de dioses. Es la consecuencia. Es muy peligroso leer los horóscopos y leerse el tarot. Eso es mentira del diablo. Eso es peligroso. Sí. Es una mujer que se ponga a leer eso. Bueno, esto quería decir, hermana. Es que eso nos está llevando a muchas personas a reflexionar. Hay que reflexionar sobre lo que uno hace y que hay que reflexionar sobre eso. ¿Por qué? Porque si no vamos a sufrir las consecuencias. Hoy, esas consecuencias que usted ve esos, precisamente eso es lo que Dios está advirtiendo. Él está advirtiendo eso. Usted También, ve, pastora, sí, esto también da porque muchos hemos sacado la palabra de Dios de los hogares, las naciones, los pueblos. sí, Tú sabes que la palabra de Dios es la norma de conducta del hombre y la palabra de Dios es la palabra de Él, la cual nos quiere enseñar y corregir para llevarnos una mayor bendición. Entonces muchos practicamos, yo practicamos porque cuando nosotros no conocíamos al verdadero Dios que está escrito a través de Génesis, Apocalipsis, entonces, y adorarlo, entonces empezamos a hacer esas prácticas como hablar a hermana. no, eso es cierto, eso es pura ignorancia. Hay que pedirle perdón a Dios por eso. Eso es pura ignorancia. Entonces, ¿qué pasa, pastora? Que cuando uno ignora la escritura, uno hace todo eso. Sí, eso es pura ignorancia. En ese pecado, porque ese es un pecado ante Dios, de la idolatría. Entonces, consultamos pudiendo saber el futuro o queriendo saber lo que mi compañero hace o lo que mi trabajo me espera, porque eso para eso lo hace, o que si me voy a ganar la lotería, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se coloca la confianza en eso. Sí. Entonces, vemos que a través de la escritura la verdad, el verdadero futuro está en la palabra de Dios. Hay que dice, pastora, en Segunda de Reyes, ¿qué nos está hablando, pastora? Segunda 12 dice así: derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés
en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que están delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Bueno. O sea que esto, acá vemos que Josías habla de las reformas que vino a hacer religiosas en ese entonces dentro de la casa de Dios, y empezó a derribar todos esos altares que habían hecho, y lo grave es que los habían hecho dentro de los atrios de la casa de Jehová. O sea que hoy en día que podemos ver una mezcla de religión con la verdad de Dios. Sí. Se puede dar muchas veces, pero que a través de la palabra vamos leyendo, vamos descubriendo que eso no le agrada a Dios. Yo tengo que derribar esa creencia de mi corazón, de mi vida, porque Dios me lo está diciendo. Que ahora entre los mandamientos nos habla que Dios es fuerte y celoso. Celoso, que visita la maldad de los primeros hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Por no adorar al verdadero Dios. Entonces, como Dios es el Espíritu, como habíamos compartido en algunas ocasiones, no necesita de imágenes. No necesitamos que alguien nos canonice a alguien para adorarlo. No. O que nos digan, este es el santo tan, para que usted lo siga. Y que le hagan estatuas en honor a ellos. Esto es muy grave. Y yo pienso que Dios está irado por eso, con las naciones. ¿Por qué? Porque han dejado al verdadero creador, al Dios que ha hecho los cielos y la tierra, y como decíamos, están adorando a las criaturas, a los creados, y no al verdadero creador. Entonces aquí vemos que este rey hizo una reforma, que la reforma la tenemos que hacer cada uno de nosotros, derribar esos altares de idolatría que tienen lugar en nuestros corazones. Y él dice que quebró las estatuas, el verso 14, y derribó las imágenes de acera. O sea, habían muchos deidades. Llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Oigan. Y entonces dice que igualmente en el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jehová, la que habla de lugares altos. Porque sabemos que la mayoría de sitios de idolatría son los lugares altos. Los lugares altos. Lo que estábamos nosotros, pastora, son los lugares altos. ahí lo que estábamos estudiando ahorita sobre la guerra espiritual, sobre lo que estaba diciendo que nosotros debemos cuidar todo lo que, por ejemplo, aquí Colombia, ahorita tenemos aquí en Cali, esa estatua grandísima que es de un Jesús, pero Dios dice que no nos haremos estatuas de nada. De aquí, el Cerro de Monserrate, aquí en Suba, tenemos unos obeliscos largos, pues eso es lo que son las obeliscos a la diosa Acera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos estamos diciendo? Cambien eso porque mi venida está pronto a llegar. Estamos prontísimos y aquí en la palabra nos está diciendo eso. Y a los que se postran jurando al Señor en realidad no significa que adoran al Señor, sino más bien que afirman adorarles. En realidad rindieron culto a Milcom realmente a Moloch, y a los ofrecieron sacrificios humanos. Es que no se cansaron con eso, sino que ofrecieron sacrificios humanos. Imagínense hasta dónde llegó la idolatría del mismo pueblo de Israel, porque Dios no está hablando al de afuera, Dios está hablando al de adentro. Dios está hablando es a las personas que conocieron de ese Dios,
pero que volvieron allí. Bueno, ¿qué les pareció esta enseñanza tan preciosa? Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a subrayar porque lo vamos a seguir en el otro programa. Hay que decirle que busquen a Cristo, que se dejen de andar pensando en la gnosis, que eso que les da conocimiento, que no sé qué. Mire, le voy a decir una cosa, mi abuelo sabía gnosis astral y el único hijo varón que tuvo le salió sin una mano. Eso, por eso. Yo no sabía por qué. Le decían el mocho Enrique. ¿Por qué? Porque nació sin una mano. Sí. Entonces, son cosas que parecen mentira, pero es verdad. Eso es verdad, por la gente querer tener poder. Mire, poder para hacer el mal. Los brujos sacrifican a un niño para poder volar. Imagínese. Mire, eso. Yo vivo en un barrio que es de la clase alta. Aquí al principio, cuando yo llegué y que yo estaba como más... Mire, yo un día me vi que estaba casi llegando al techo. O sea, me subieron hasta arriba, hermano. Tremendo. Entonces, mire, yo un día vi así, hermana, como salía la de un cuento de hechizada, una bruja con la capa, la escoba y el sombrero negro. Yo lo vi, hermana. Porque entonces, eso lo que nos está enseñando la palabra es que el infierno existe, los demonios existen, las brujas existen, y que nosotros debemos estar apercibidos que Dios existe, que Dios nos fortalece, que Dios nos da el poder para echar fuera demonios, para poner las manos, para que los enfermos sanen, que Dios es un Dios poderoso, que eso que se inventó el hombre es pura chabacanería, pura mentira. Bueno, oremos mi pastora, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿A quién le toca, hermano? Ya, diga, pastora Jenny, un minuto. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que hagas un círculo de sangre y fuego, Señor, alrededor de nosotros y pongan murallas de sangre y fuego en las naciones, Señor, para que ningún hombre malo, Señor, se atreva a meterse con nosotros, nuestra familia, con nuestra descendencia, Señor. Te pido que tomes control de todo lo que está sucediendo alrededor, y te pido que los 7 espíritus de Jehová que rodean la tierra, Señor, lleguen a las naciones. Señor, se le presenten ángeles a los hombres para que se arrepientan, que busquen a Dios en las iglesias, que lo busquen. En la Biblia está todo. Es que Dios, el que quiere y lo busca, Él mismo le revela. Pero sería bueno congregarse, porque el Señor dice, porque ahí hay un pastor que te puede ayudar. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y les digo que si hoy no tienes para el pan, pero que sí lo vas a tener, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista. Amén. Porque el reino de los cielos se acerca. Viene. Adelante, pastora Socorro, una oración. Te damos gracias, Señor, por permitirnos a través de tu palabra descubrir que tú eres un Dios verdadero, que nos amas, que enviaste a Jesús para que ese reino se cumpliera en este tiempo en cada corazón. Ayuda a los oyentes, Padre, a que puedan comprender y entender, oh Dios, y salgan, Padre, de esas creencias religiosas para poder agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amadas, muchísimas gracias. Gracias a la pastora Socorro Pinilla, a Jenny Ríos. Les habló su sierva y amiga Blanca Lida Suárez. Gracias a la pastora María Gibson, al pastor Mario Grisales. Gracias a nuestra amable audiencia en YouTube. Compartan estas enseñanzas que son maravillosas para su vida, edifican. Se ven ustedes en la palabra. Es algo impresionante. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones para todos. Amén.